Hola, estamos de vuelta con un nuevo video. Entonces vamos a reaccionar a noticias. Estaba viendo una de China, dice que gigante, un lunes negro, el gigante tecnológico, no sé cómo se llama. Hubo una devastación porque no le deben a otras compañías, sí. Entonces, vamos a ver qué tenemos de W español. Lunes negro en los mercados asiáticos por coloquio de Evergrande. Avanza un plan de Estados Unidos de expulsión de los migrantes haitianos. Está fuerte la cosa con la migración. Deberían de tener esos migrantes haitianos también. Pero según se ampara en la ley de los Estados Unidos, vi yo el video, escuché en sanitaria, no sé cómo, ley sanitaria que los indocumentados haitianos pueden regresarlos a su país. Mejor que impugnen, mejor. Voy. Que impugnen, que se queden en México y pidan asilo para poder entrar a Estados Unidos. O tengan ya de por sí los papeles para ir ahí a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Porque es bastante malo que los estén devolviendo otra vez. EU sanciona a 5 jueces de la Corte Suprema de El Salvador y la fiscal general de Guatemala. Nicaragua acusa a Colombia de desafiar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El candidato socialdemócrata Olaf Scholz lidera las encuestas. Suramérica deja de ser el epicentro de la pandemia. Más de 5.000 personas evacuadas en La Palma. ¿Podrá el sucesor de Merkel traer un cambio a África? Menos sexys y más cómodos en las alturas. Azafatas sin tacones. El precio de la electricidad bate el récord en España. Jóvenes afganas son obligadas a quedarse en casa. Bastante mal lo que hacen con las mujeres allá en Afganistán. De la extrema religiosa. El primero de los viajes con civiles al espacio. Izquierda latinoamericana se fortalece en México. Alemania aún financia al partido neonazi NPD. Migrantes se alistan para el tapón del Darién. Bitcoin en muchos. Aquí es una gran mala llegada al tapón del Darién por parte de los migrantes. Admite haber matado 10 civiles acá. Bueno, ¿con cuál empezamos? Con el primero, ¿verdad?
En Sudamérica dice, ¿qué otro país nos queda por dejar de ser el epicentro o ser el epicentro de la pandemia? Qué bueno, se supone o no. Alemania, el candidato socialdemócrata, dice, lidera las encuestas. México en busca del presidente del Consejo Europeo. México en busca del protagonismo regional. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebra en Ciudad de México, es la última prueba de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enterrado definitivamente su lema de que la mejor política exterior es la política interior. La presencia totalmente inesperada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es parte de la apuesta mexicana por convertir a la CELAC en el organismo puntero de la región, en detrimento de la Organización de los Estados Unidos. Aeropuerto de Vista. La decisiva oportunidad para los países de menor desarrollo. La ocasión, el presidente del Consejo Europeo se contar con uno de sus grandes aliados en momentos. Yo considero que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido un mal presidente y ha puesto patas arriba a la economía y a la democracia, a lo monetario de Venezuela. Ya vengo, se lo voy.
Centenares de migrantes, en su mayoría haitianos, se alistan para una Crisis en Haití. peligrosa travesía hacia el tapón de Darién, en la frontera con Panamá. Allí les espera una espesa selva bordeada por el mar Caribe. La mayoría parten rumbo a Estados Unidos, pero muchos ignoran el escarpado camino que tendrán que atravesar. En primer lugar, flanqueando el río Acandí y el peligro decreciente del cauce. Nosotros estamos buscando la mejor vida para allá, para Nueva York, Estados Unidos, tú sabes. Correcto, amigo. Para adelante vamos. Duro, ¿no? Duro. Amigo, digo yo. Correcto. Fuerte. El sueño americano, ¿quién no lo desea? Sáquenme de Latinoamérica, dijo. ¿Cómo? Muy dura la selva. Muy dura. Y no hay vida aquí. Uno está caminando y no sabe dónde va. En Necoclí, un pueblo costero del lado colombiano, más de 14.000 migrantes aguardan para iniciar su viaje al Darién. Más de 14.000, joder. Bastantito, va. Aquí, muchas áreas del pueblo se han convertido en una pequeña colonia haitiana. Llevamos como un mes, gasto toda la plata, casi un mes. No hay papel para viajarnos, no puede viajar. Los requisitos para solicitar una visa de trabajo hacen prácticamente imposible que personas de bajos ingresos puedan tomar un vuelo a Panamá, México o Estados Unidos. La mayoría de los que actualmente cruzan este paso son haitianos que emigraron de su país tras el terremoto de 2010 a naciones suramericanas como Brasil o Chile. Todos ellos se quedaron sin trabajo debido a la pandemia de coronavirus. Una peligrosa caminata a través de la jungla que no frena las esperanzas de comenzar para todos ellos una nueva vida en Estados Unidos. Correcto, una nueva vida en Estados Unidos. Por cierto, yo estoy comiendo comida humilde. Tortilla con frijoles y un poquito de queso. Últimos minutos de la misión. Los viajeros Entre comillas. espaciales descienden a una velocidad vertiginosa. La gravedad presiona al máximo. El equipo de control de SpaceX El primero de los viajes con civiles al espacio. ¿Y la avena? Ay, yo diciendo avena. Es que una avena. No. Ya comí. Es que yo hablando con una persona. celebró el retorno cuando los 4 paracaídas se desplegaron para contrarrestar el empuje de la gravedad. Toda la misión estaba siendo controlada desde el Centro de Operaciones de Los Ángeles. A pesar de que no había ningún astronauta profesional a bordo, los 3 días de viaje transcurrieron sin problemas, incluido el chapuzón en el Atlántico frente a la costa de Florida. Bienvenidos al planeta Tierra. Vuestra misión ha demostrado a la humanidad que el espacio es para todos nosotros. 4, 3, 2, 1. El lugar de aterrizaje estaba cerca de la estación de Qué bueno va avance tecnológico en cohetes que se estacionan. donde 3 días antes comenzó la aventura. La compañía SpaceX se lanzó a este desafío con su fundador a la cabeza. Con los de SpaceX creo que son esos cohetes. Elon Musk. Los 4 turistas pudieron viajar en una nave espacial gracias a que uno de ellos, George Isaacman, se gastó una fortuna en los billetes para él y los demás. El viaje también sirvió para recaudar fondos para un hospital infantil e incluyó una teleconferencia desde el espacio con jóvenes pacientes de cáncer. Hola a todos y bienvenidos a la cápsula Dragón, aquí en el espacio. Dragón ha salido del agua. Puede que la parte más difícil de la aventura haya sido colgarse del gancho del barco de rescate, pero superado el trance, los viajeros estaban listos para narrar su odisea espacial. Hay muchas formas de... América Latina parece dejar atrás su triste papel protagónico durante esta pandemia de COVID-19. En la subregión de Sudamérica están ubicadas Vamos a ver quién es el siguiente por ser el epicentro. 7 de las 10 naciones con más muertes diarias per cápita. Por ejemplo, solo las muertes en Brasil equivalían a 7 veces los registros de India, país que sacudió 7 veces los registros de Pokémon. al mundo en la primavera boreal. Y a pesar de que casi el 75% de la población aún no está vacunada, la región experimenta una reducción en los contagios. Bienvenidos a nuestro especial de COVID-19, soy Juliana González. Hoy nos centramos en la situación de Latinoamérica y es que luego de meses de protagonizar titulares por las altas tasas, el ritmo de la pandemia ha descendido. Y esta reducción es una buena noticia, aunque los científicos no parecen tener aún una respuesta unánime que explique esta sorprendente disminución. Sudamérica solo, por ejemplo, acoge al 5% del total de la población mundial, pero hasta hace poco registraba una tasa de muertes per cápita equivalente a 8 veces la cifra mundial. Allí avanza la vacunación, pero de manera desigual. Guatemala muestra una tasa del 20%, mientras que Chile del 73%. Con Grammarly Ay, no, sí. puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las Van a tener que sufrir conmigo porque no puedo parar el video.
En cifras globales, América Latina acumula el 25% de las muertes por COVID-19 y desde hace una semana registra una caída en los casos. Para hablar de la situación hemos invitado a la doctora Claudia Vaca, quien nos acompaña desde Bogotá. Doctora Vaca, es un gusto saludarla nuevamente a usted en este espacio y paso a preguntarle cómo se explica esta reducción luego de meses de Aunque es necesario, porque donde monetizan es con los anuncios, los canales. estar en una meseta alta de contagios. Pero la verdad es que, por un lado, está el grado de vacunación, el avance en las cifras de vacunación que hemos observado en América Latina, que en algunos países se ha acelerado, en otros sigue muy baja, pero es cierto que la región completa logró unas coberturas, por lo menos en Uruguay y Chile, mayores al 70%, mientras que países como Haití y Nicaragua siguen todavía por debajo del 3%, pero en general hemos logrado una aceleración en la vacunación en la región que pudiera explicar la disminución de casos. El otro fenómeno, llegamos a un punto en el cual con más Determinó que esa que circula en Colombia, América Latina, más de 84 millones de contagios. conocida ahora como MU, es una variante de hacen tanto de manera sustancial. La variante Mu, ay sí, no me acordaba la variante Mu. Está generando una protección grande y protección de la población. donde los servicios de salud pandemia provocó pandemia. Siendo marginales, no te importancia de la protección baja. América Latina. Estos análisis La importancia de la protección con inyección, la protección y sigamos. desde Bogotá, cuídense mucho Sigan viendo, mi gente, sigan viendo. Y yo sigan viendo. y hasta muy pronto. Igual ustedes, muchas gracias. Y este fin de semana se celebró a cabo la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como CELAC. Allí los crecimientos de la región de las vacunas de historia del Estado. Gran parte al puesto que así que con enfermedades previas mucho tiempo porque pudo la pandemia de Johnson. Vacunar cubano avala las opciones, especialmente del turismo internacional. 2 años. Es el primer país de valentía preocupa. Se pueden vacunar. El grado de las cientos de doctores fueron trasladados de Esperando este rebrote. Japón tiene 40.000 veces más causa del repunte. El gobierno apuesta porque sus vacunas autóctonas aporten la solución. Y que así los niños puedan volver a la escuela, pese a los interrogantes sobre su seguridad y eficacia. Y hasta aquí nuestro especial diario sobre pandemia de COVID-19. Recuerden que para estar bien informados es una de las mejores Hasta hace unos meses, Nicolás Buritica vivía con sus amigos, pero ahora ha vuelto a casa de sus padres. El joven bogotano siente que es un sacrificio que debe hacer para construir su futuro. Sí, creía que iba a alcanzar mucho más rápidamente. Es difícil porque con la crisis que se ha dado no pueden independizarse económicamente los jóvenes o los jóvenes adultos o los adultos ya o tal vez más viejos porque sus ingresos no lo permiten y el desempleo también. El tema de mi proyecto musical, lo que yo quería conseguir con la música, sí, pues me situaba nuevamente acá, en la casa de mis padres. Nicolás trabaja en un centro de atención telefónica donde gana 3 veces el salario mínimo de Colombia. Volver a la casa de sus padres significó perder su independencia, pero también ahorrar el 60% de su salario para impulsar su carrera musical como DJ. Para lo única mejore. Bueno, pues digamos que así con mi mamá. O la compra de bienes materiales. O una especialización A volver a la casa de sus Porque consideran que no han logrado sus sueños y eso también genera cierta frustración. Volver, pero no logra la independencia. Y por eso volvemos al lema: sáquenme de Latinoamérica, el sueño americano. Bueno, ese no es el lema. Cientos de familias haitianas cruzan el Río Grande que separa México de Estados Unidos. Huyen de la pobreza y la violencia y ahora se enfrentan a la deportación. El gobierno de Estados Unidos inició la expulsión en caliente de haitianos retenidos en el sur de Texas. Muchos prefieren quedarse Claro que huyen de la violencia y de la pobreza. en México a ser deportados. Yo tengo miedo para deportar porque Haití matando a su presidente, no tienen seguridad rural en Haití, muchos bandidos no hay una crisis, obviamente. El gobierno de Joe Biden puso en marcha un plan de deportación masiva desde el domingo. Tras la llegada de más de 14.000 migrantes al sur de acordada con Estados Unidos. las políticas fronterizas, Aguantamos mucho volver a dejar su país. Llegamos a la administración de Biden ha estado expulsando a migrantes amparándose en el título 42. Inmigrantes alcanzando una cifra que no se veía desde el año 2000. La administración de Biden ha estado expulsando a migrantes, puesto a casi 209.000 migrantes, alcanzando una cifra 209.000 que no migrantes. se veía desde el año 2000. La Que no se veía desde el año 2000. administración de Biden ha estado expulsando a migrantes, amparándose en el título 42, una excepción en la ley de salud que permite la deportación. La título 42, excepción de la ¿qué? Desde el año 2000. La administración de Biden ha estado expulsando a migrantes, amparándose en el título 42, una excepción Título 42 en la ley dice, de salud que permite la excepción de la ley de salud que permite deportación la caliente de las personas sin deportación caliente. ¿Cómo así deportación caliente? papeles y solicitantes de asilo. Deportación fresca, entonces. O sea, deportación que vienen ahorita y rápido lo sacan, entonces.
Estados Unidos sancionó a 7 altos funcionarios de Guatemala y El Salvador en el primer caso por obstruir investigaciones de corrupción y en 7 altos funcionarios del Salvador, ¿o cómo? Guatemala y El Salvador en el primer caso por obstruir investigaciones de altos funcionarios de Guatemala y El Salvador. De Guatemala y El Salvador, 7 altos funcionarios. Entonces tenemos 2 individuos aquí de país. Salvador en el primer caso por obstruir investigaciones de corrupción y en el segundo por socavar los procesos democráticos. El Departamento de Estado que realizó Socavar procesos democráticos para que obviamente se caiga la corrupción. este anuncio a través de un comunicado veta de esta manera la entrada del territorio estadounidense de los funcionarios señalados. Entre ellos se encuentran la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, según imágenes, así como 5 magistrados de la Sala Constitucional, la Corte Suprema de El Salvador. Estos jueces habían sido nombrados hace apenas unos meses por el presidente Nayib Bukele. El mandatario calificó las sanciones de injerencia de los Estados Unidos. Y ampliamos la mirada con nuestro corresponsal en Washington, Carolina Chimoy. Un gusto verte, Carolina. Bueno, estas son sanciones que van al corazón del máximo órgano judicial de El Salvador. Con esto Biden quiso dejar en claro que la alta corte salvadoreña está cooptada, pero ¿con qué efectos prácticos? La meta principal, Jenny, es sancionar a quienes han atacado realmente la democracia y las medidas supremas de jueces magistrados. Lo que la Constitución lo que hace es prohibir esto. Pero más allá de estas razones, Jenny, es importante mantener en mente que Estados Unidos tiene gran interés en establecer la democracia, reforzar la democracia en el Triángulo Norte, es decir, en El Salvador, en Guatemala, que está llegando a Estados Unidos. Por obstruir, dice el documento, por obstruir la el despido del fiscal principal Juan Francisco Sandoval por parte de la magistrada significó un basta para los Estados Unidos. Corrupción al interferir en estas investigaciones penales con el fin de proteger a sus aliados políticos y obtener así un favor político personal. Así dicen los documentos. Además, ordenó a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoraran los casos basándose en consideraciones políticas. Porras incluso llegó al punto de despedir a su fiscal principal, a quien ya mencionabas, Jenny, a Juan Francisco Sandoval, para así socavar activamente las investigaciones sobre la administración actual y sus aliados políticos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y Nicaragua acusó este lunes a Colombia de desafiar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia de La Haya al no respetar sus decisiones en la apertura de las audiencias sobre supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos entre ambos países. Este caso se remonta. Bueno, tenemos guerras, pero no alzadas, sino que en silencio. Podría decirse, entre comillas. A la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia en noviembre del año 2012, que estableció unos límites marítimos entre ambos países considerados más favorables para Nicaragua que para Colombia. El fallo confirmaba la soberanía colombiana de 7 cayos cercanos a su propio territorio nacional, pero le otorgaba a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente. Está previsto que los alegatos orales de ambos países continúen hasta el 1 de octubre. Nicaragua reclamando a Colombia respetar. Está previsto que los alegatos orales, de lo que queremos hablar también con nuestro corresponsal en Bogotá. Nicaragua reclamando a Colombia respetar la justicia internacional. Interesante. De lo Nicaragua reclamando a Colombia. que queremos hablar también con nuestro corresponsal en Bogotá. Tierras y cosas. Johan Ramírez. Johan, te saludo. ¿Cómo explicas el gobierno de Iván Duque De marítima. decisiones que desdén a la ley internacional en el archipiélago de San Andrés? De Nicaragua, que era inaplicable porque pronunciarse o son válidos para rebatir. Como es el caso de Ortega Murillo. Nacional. No son secretos y un restricciones de 90 grados. Viejo litigio como en Honduras y El Salvador peleándose una isla. Conejo, no sé cómo es que se llama. Hubo la guerra del 69, 1969. Bueno, terminamos y ya casi terminamos. Ah, no, sí, ya está más bien. Qué bueno que terminamos. Entonces, a ver si ya fue todo. A ver si nos subieron otro. Efectivamente, la cantidad de personas sin techo. La pandemia arrojó a muchos a una pobreza que se creía superada. Pero también aquí la mayoría de las personas ha sido inoculada, principalmente con la vacuna de Johnson, que requiere una sola dosis. Los brasileños creemos reales, presidenciales o incluso imperiales. Pero aquello no duró. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y lo cambió todo. Los propietarios españoles de la Hispano, la familia Mateu de Barcelona, estuvieron desde el principio del lado de Franco, en el bando nacionalista. Pero el problema es que la fábrica de Barcelona estaba en territorio republicano. Colegios aprobaron una controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección del actual presidente, a pesar de que realmente la Constitución lo que hace es prohibir eso. Pero más allá de estas razones, Jenny, es importante mantener en mente que Estados Unidos tiene gran interés en establecer la democracia, reforzar la democracia. Y las personas que debían... Electricidad al precio. De las que preocupar. Reelecciones, si tenemos a permitir las elecciones en vez de que solo sea una vez la elección del candidato a la presidencia.
Está por el Carmelito. Te acabo de decir vos, pendejo. ¿Ya le gusta? Pero no te viste la Bárbara. Volver a ver un hispano suiza rodar por las carreteras del mundo y en su honor pues consideramos que el nombre de Carmen... Regresé. Y la unión en el pueblo. Antes no conocía a nadie, en realidad a pocos. Y ahora existe una unión. ¿Cree que la gente actúa más rápido que la política? Quiero un país seguro para mis hijos. Estamos trabajando las 24 horas del día para trasladar rápidamente a los migrantes a nuestras instalaciones de procesamiento, con el fin de sacarlos de los Estados Unidos, de acuerdo con nuestras leyes y nuestras políticas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las devoluciones en caliente y las políticas fronterizas a raíz de la violencia contra... Es cierto, eso es cierto. Ya decía yo, comentaba hace un ratito sobre las devoluciones. Deberían otorgarle el asilo a los migrantes. migrantes en otros estados de México. No hay un litigio que le enfrenta a un gobierno autoritario como Francisco Sandoval para así socavar activamente las investigaciones sobre... En los años 1920. Al igual que el HS6 hace 100 años, este hispano-suiza es la cima de la tecnología automovilística actual. Erupción en Canarias, dice. O una deliciosa Muchas de sus zonas favoritas no solo alberga un restaurante, biólogos de fuerza, es decir, el departamento de marketing quiere crear una necesidad de vitamina. Su respuesta resulta elegida, recibirá una pequeña sorpresa. Y en internet encontrará más historias interesantes. Que era una del jugo de atón minera se conocían ya en el tercer milenio antes de Cristo. En el siglo XIX, la heroína derivada del opio se vendía legalmente como jarabe para la tos. En aquella época se inventó una gaseosa a base de hojas de coca y cafeína. Hasta 1914 no se prohibió la cocaína que contenía. Durante el siglo XX, las leyes contra muchas drogas se fueron endureciendo. Sin embargo, la demanda seguía creciendo y con ella su precio. El comercio de drogas ilegales experimentó un auge mundial. Hoy, con la distribución controlada, se ensaya una nueva forma de manejar las drogas. Un laboratorio del sueño en la Universidad Irgel de Zúrich. El psiquiatra Francesco Bavato y su colega Laura Schneider controlan el sueño de un sujeto de prueba con depresión y trastornos del sueño. La escena es simulada, el estudio es real y una de las dos sustancias de prueba es muy polémica. Se trata del GHB, un fármaco muy popular por su uso y abuso recreativo. La sustancia se hizo popular bajo el nombre de éxtasis líquido, una droga muy extendida en las fiestas techno. En pequeñas dosis tiene efectos desinhibidores y afrodisíacos. En grandes dosis se la conoce como gotas knockout y también como droga de los violadores, que la usan para sumir a sus víctimas en un sueño profundo. Precisamente es este efecto de sueño profundo del GHB el que los científicos quieren investigar para tratar la depresión. Suelen sufrir complicadas. El sueño, toda información, siguen activos, es especialmente importante para la recuperación del organismo. Entonces, comienza la llamada fase REM. Nuestro cerebro está ahora igual de activo que cuando estamos despiertos. En esta fase soñamos intensamente y quien se despierta en la fase REM suele recordar las secuencias del sueño. Después, el primer ciclo de sueño llega a su fin. Dura unos 90 minutos y se repite de 4 a 6 veces por noche. Las importantes fases de sueño profundo, que almacenan la información en la memoria y consolidan el contenido del aprendizaje, se vuelven cada vez más cortas. Antes de inducir a los pacientes a sueño profundo a través de fármacos, estos tienen que memorizar una serie de imágenes, secuencias numéricas y parejas de palabras. Estas pruebas de memoria se repiten después de levantarse la mañana siguiente. Perfecto, ya puede levantarse y tumbarse. Los sujetos de la prueba pasan 3 noches a intervalos en el laboratorio del sueño. Antes del GHB toman otra droga de prueba. Se llama trazodona y se supone que asegura un sueño profundo poco después de quedarse dormido. Algo que les resulta difícil a las personas con depresión. Ni el paciente ni el médico saben si se trata del verdadero principio activo o de un simple placebo. El estudio se denomina doble ciego. La trazodona es un antidepresivo que también tiene un efecto inductor del sueño y es uno de los pocos medicamentos que mejoran el sueño profundo. El GHB lo refuerza y la trazodona también, aunque no tanto, pero creemos que tiene potencial. Después de unos 40 minutos, el medicamento 1 hace pleno efecto. Los investigadores lo reconocen inmediatamente en sus monitores. En medio de la noche se administra el GHB. Han pasado 4 horas. Ahora podemos despertar a los pacientes y darles el segundo medicamento que será el GHB o un placebo. Vamos a entrar a darle la medicación. Este sería el segundo fármaco.
GHB o placebo. Ni la paciente ni Francesco Babato saben qué contiene la botella. Ahora duerma, yo regresaré a las 7:30. El efecto de sueño del GHB se hace evidente después de un tiempo, pero es impresionante. Podemos apreciar que la paciente duerme y que estas ondas son mucho más amplias, son enormes y lentas. Eso significa que duerme profundamente, incluso más que hace 4 horas. GHB, conocida como una peligrosa droga recreativa, se convierte en una nueva esperanza en la psiquiatría. La cuestión es, ¿cuándo una... Las sustancias, bombas, vitaminas. Las ventas, porque con el hundimiento, crisis económica, la farmacéutica, Sodeus Reichstein, se registran en insuficiente aporte, porque todavía, aún no se siendo farmacéutica, pero el departamento de marketing consumiese de forma. O eso es solo las de vitamina. Con más temas. Volumen y la reacción. Automovilidad. Desarrollado con. Recuerdo que me repetía cada vez. Entonces tenemos las drogas psicoactivas, Cortesía de Sabine Hoek. Entonces, para el sueño son bastante funcionales, se Y supone. el medio ambiente van de la mano. Busca del agua, el momento se... El ingrediente principal del menú. In allen Bereichen. Qasem huyó de Irak con su familia en Me alegro de Irak, Bagdad. Especialmente del turismo internacional. Había advertido sobre las consecuencias que esto podría tener para el suministro de alimentos, ¿verdad? El lunes, los resultados de un estudio realizado en niños de 5 a 11 años con la vacuna contra eficacia. Mucho. Los niños permanecen frente a cambios dramáticos. En Facebook, Se enferman. Pasar los Una vez a la consulta. Hola María. Ok, con el aumento pasado. Esa- Y videos de YouTube en su teléfono inteligente. Siguiendo el consejo de... La madre ahora le ha puesto un fin a esto. Ahora hay una interacción. Ha dicho una palabra muy importante, interacción. Así Antes es. no existía porque siempre había una pantalla entre ustedes. Así es. Entre el papá y ella o entre usted y ella. Sí. Así es. Eso cambia mucho las cosas. Los medios digitales ocultan un gran riesgo para la salud del que no se es consciente en absoluto. En la sala de espera de la pediatra, además de los habituales carteles de prevención, ahora hay advertencias sobre los peligros de los medios digitales. También las escuelas observan los medios digitales con ojos críticos. Los maestros observan un aumento de los trastornos emocionales y del habla en los grados escolares inferiores. Muchos expertos en la primera infancia consideran que los medios digitales son una causa de todos estos problemas. Y numerosos estudios epidemiológicos en todo el mundo intensifican esta preocupación. Los medios digitales y sus problemas. Bueno, conmigo no creo que tenga un mayor problema. Que mi medio digital es mi canal Legra con J. Desde hace varios años se han analizado entre contagio y digamos inmunidad. Ese nivel todavía no se ha alcanzado, en especial porque la presencia de las variantes de diferente tipo y el hecho de que también ¿Tienes una sí? ¿Qué es? importancia en tanto uno hace Sao Paulo. ¿Las pantallas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo es demasiado para mi hijo? Entonces, ¿cómo podemos usar los medios digitales de forma saludable? Pero, lamentablemente, la oferta digital lleva a un mayor consumo. Ay, terminamos entonces. RT. Bukele acusa de EU de injerencia en El Salvador por una lista de funcionarios corruptos. Injerencia. Vamos a definir qué exactamente es injerencia. Comienzan a dictarse normas de su competencia
siempre en defensa de la corporación y la no injerencia de unos en el trabajo de otros. Escrito con J y no con G, es para referirse a la acción de entrometerse o inmiscuirse en asuntos ajenos. Nunca se murió. Ay. Me estoy riendo de otra cosa que me dijeron aquí ahorita. Surge una nueva boca eruptiva en el volcán en la isla española La Palma. Me voy a ir para el cementerio. En España, una nueva boca eruptiva en el volcán de la isla española de La Palma obliga a la evacuación de más personas, lo que eleva la cifra a unos 6.000. Varios municipios se mantienen en alerta ante el peligro de las nubes de ceniza y gases y el avance de lava. Cientos de viviendas han quedado destruidas a su paso. Asesinan a balazos al reconocido periodista colombiano Marcos Efraín Montalvo. Ay, qué mala cosa. Tan bueno que es el periodismo para la democracia en el país y para la información de las personas. Y ahora las noticias en breve. En Colombia Qué lamento, ¿verdad? informan sobre el asesinato del destacado periodista Marcos Efraín Montalvo. El homicidio se produjo la noche del domingo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. El periodista fue abatido por una persona que se acercó en una motocicleta. La gobernadora de la región lamentó el hecho y ofreció una recompensa por la información sobre el atacante. Tan solo horas antes, en el mismo municipio, se registró otro asesinato múltiple que dejó 3 víctimas. Se trata de la masacre número 71 en lo que va del año. ¿El qué? Pues sí. A ver qué no le dirá él a mi hermano. Nicolás Maduro califica como exitosa la sexta cumbre de la CELAC. Fernández juramenta 7 nuevos funcionarios tras la crisis interna del gobierno argentino. Científicos aspiran a resucitar mamut lanudo extintos de hace miles de años. Y le habla, pero no le entiende porque en inglés ya. Es que no va a suceder. ¿Está dónde la inglés? Ah, pues, y él no le entiende a ella porque no le está. Aunque les salen locos aquí a uno que los conoce. López Obrador afirma que las medidas para controlar el flujo de migrantes no deben ser coercitivas. Vamos a ver qué exactamente es coercitivo. Que mediante la fuerza. La característica de un cárcel era la sanción de la posibilidad de poder aplicar fuerza al caso de un individuo no colabora. El acto es un delito cuando el orden jurídico dispone de una sanción para su ejecución. Según importantes delegaciones de ayuda de uso doméstico, algunos de comportamiento coercitivo son aislarte de tus amigos y familiares.
Privarte de necesidades básicas con alimentos, controlar tu tiempo. El gobernador de Texas pide declarar emergencia a su estado mediante crisis fronteriza. Se inaugura la 76ª Asamblea General de la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, inauguró la Asamblea General número 76 del organismo, declarando que esta se da en un momento de grandes desafíos y divisiones. A diferencia del año pasado, se espera que la mayoría de los líderes mundiales asistan a las sesiones de forma presencial, en lugar de intervenir a distancia. Según declaraciones previas de los participantes, la pandemia y el cambio climático serán los temas claves del encuentro. Nicolás Sánchez O'Donovan tiene detalles. Aquí, en la ciudad de Nueva York, da comienzo este martes el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión número 76. Será sin duda una edición marcada por la pandemia, tanto en la temática como en la logística. Recordemos ya que el año pasado el evento fue totalmente virtual. Pues bien, este año se espera que más de 100 jefes de Estado, representantes o jefes de gobierno acudan físicamente para intervenir desde el atril y para reunirse con otros líderes mundiales en unas reuniones bilaterales que, por cierto, ya han comenzado a producirse. Es, por lo tanto, digamos, un primer paso hacia la normalidad en el mundo diplomático. Sin embargo, esta Asamblea General de la ONU está rodeada de polémica, precisamente porque el alcalde de la ciudad de Nueva York, donde está la sede de las Naciones Unidas, Bill Ya me toré con mi mismo moco. de Blasio, aseguró que prohibirá la entrada a cualquier asistente que no estuviese vacunado por una vacuna ya sea aprobada por las autoridades estadounidenses o por la Organización Mundial de la Salud. Desde la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, aseguró que mientras trabajarán con las autoridades locales, la sede de Naciones Unidas es territorio que no está vacunado, será el principal no tener Boris Johnson en el propio presidente internacional de nueva económica a atribuir la presencia latinoamericana en la primera jornada del martes. Participaron también, además de Brasil, jefes de gobierno de Chile, de bien con la pandemia de la COVID-19, aún siendo el asunto que más preocupa a la comunidad internacional. Eso no era muy importante. Vamos a ver a Bukele, que está acusando de injerencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusa a Estados Unidos de injerencia en la política del país centroamericano. El mandatario repudió una lista de supuestos actores corruptos y antidemocráticos en la que Washington incluyó a 5 magistrados de la Corte Suprema salvadoreña. Bukele rechazó que no hubiera nadie de la oposición o del gobierno de Honduras entre los sancionados. Queda claro que la lista no tiene nada que ver con la corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionando a nadie de la oposición, tal vez por angelitos. De nuevo no viene nadie del gobierno de Honduras, qué raro. Eso es cierto, se defendió bien. El secretario de Estado estadounidense aplicó las medidas punitivas contra los magistrados nombrados directamente por el presidente salvadoreño y también incluyó a la fiscal general de Guatemala. Les acusa de minar la democracia en sus respectivos países y de no luchar contra la corrupción. En paralelo, Bukele cambió su biografía en Twitter por dictador de El Salvador, respondiendo de manera irónica a las críticas por la reforma constitucional o la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno. Ay, cerré el coso. Ahora a lo que vamos, hermano. RT documentales. Ah, sí, estuvo feo. Pero en eso yo vi que iba gente encima de la basura. Así, iba para abajo. The dump is like a beast because it is eating us bite by bite. And sometimes we are so used to it. Y el de mis compañeros de aquí, de los que trabajamos, y les conté, mire, les dije, tengan cuidado porque este cementerio se va a venir. Se quedaron, no, Dios mío, se lo llevó, Dios mío, 3, 4, 5, Dios mío. Socorristas continúan hoy buscando a los desaparecidos en el deslave de un basurero cercano a Ciudad de Guatemala, donde llegaron cientos de personas que esperan recibir alguna información sobre sus seres queridos. La Policía Nacional Civil reportó 4 muertes y tiene una lista de 19 personas de las que no se tienen noticias. De las que no se tienen noticias. Estos deslizamientos de tierra suceden varias veces al año.
Las inundaciones tóxicas arrasan con todo su camino. Se traga a cualquiera que encuentre su camino. Pues es lamentable, ¿verdad? Todo lo que pasa en ese momento, ¿verdad? Pero mi labor es apoyar con lo que se pueda, ¿verdad? Si es de sobrevivientes, sacarlos. Si hay fallecidos, pues hay que sacarlos. Es impactante todo lo que se pasa. El olor es fuerte. Vidrio, papel, cartón. Aunque no siempre se quiera, toca hacerlo. Hay muchas cosas que hay que hacerlas aunque uno no quiera. Un niño nos ayuda el cobre y el bronce. ¿Qué pesan los 50 días? Nos vemos, buen horario. Porque supuestamente que a veces el malo que no lo deja, ¿va? Porque como aquí no vamos a decir que el dueño de ese león ¿va? Tiene otros que son malos, pues. A ver, entonces tenemos Germán. Esto pasa si no reciclas, todo está. Bienvenidos a una nueva serie, la tercera serie que vamos a jugar, en la que ustedes van a decidir cuál va a ser la serie completa, que vamos a terminar hasta el finalísimo. Hoy vamos a darle a Biomutant, porque ustedes básicamente van a elegir la serie que vamos a continuar hasta el final, basándose en la cantidad de visitas y de likes que reciba el video. Lo explico de nuevo porque puede haber gente que no haya visto los otros dos videos. Y vamos a empezar con el juego. Pulsa para empezar. Gracias. Una partida. Vamos a darle por un media. No me gusta irme por media porque me gusta meterme mucho a como lo difícil, me gusta disfrutar de la experiencia, pero no estresarme tanto. Todavía no vamos a empezar la hora del juego, porque no sé hasta qué momento empieza el juego. Quizá vamos a tener que seleccionar un carácter o la intro del juego, pero voy a tener listo el cronómetro para darle durísimo a la hora exacta. Ven. Bueno, a ver, elegir raza. Me voy a basar en la raza, solamente en el look. Creo que por ahora todo eso no tengo. Claro, ahí te dice la fuerza y todo, pero a la larga todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Así que me voy por este. Este es como el más. Está re bueno. Define los atributos iniciales de tu personaje. Vale. Define los atributos. Genética. Define la estructura genética. A ver, harta fuerza. ¡Wow! Ok. O sea, mientras más fuerte me hago más cabeza de músculo. Mientras más ágil soy más delgadito y pequeñito, así como un normal Levi. Intelecto se me agranda la cabeza, obviamente. El carisma. No sé por qué tener una cara flaca y larga te hace carismático, pero según este juego sí. Y utilidad, vitalidad, me agranda la cabeza. Voy a irme por, no sé, a ver, mucha fuerza tampoco es bueno. Voy a irme como por un balance entre fuerza, intelecto y agilidad. Como que por ahí. Elige una clase. Pistola, comando. Psicólogo. ¿Qué voy a estar en medio de una pelea y decir, ¿y eso cómo te hace sentir? Haberme atravesado con una espada. No, así que. Saboteador. Tampoco. Centinela. Es me agrada, pero vamos, pistolero. A mí me encantan las armas. Pistolero elegido. El juego. A punto de empezar. Dale. Eso funcionará. Vale, creo que empezamos el juego, así que vamos a empezar la hora en este momento para terminar este juego justo en la hora. Y hay alguien con un pasado tormentoso a quien se arrastra a protagonizar una historia ya comenzada. Estamos en una encrucijada. Elegir un camino en la vida es como elegir en una bifurcación donde o eliges o dejas de vivir. ¿Será relevante para mi vida elegir un camino? Pero para ti, no es solo una encrucijada, sino una elección. Un reflejo de tu ki, la energía primigenia que fluye a través de todas las cosas. Vale. Soy rojo oscuro con el poder y la fuerza. Vísteme azul, libertad y lealtad. Ellos no me considero una persona así como oscura, pero tampoco una persona así como que soy brilloso, como una lámpara. No, me voy a ir por lo emo. Deja que me presente. Soy tu lado oscuro, tu voz interior, un eco del equilibrio y la consecuencia de tus actos mientras avanzas. Vale, o sea que mis saltos no sé si la oscuridad sea para mí. La oscuridad es para mí, vamos, bien emo, ¿Puedo creer que eligieras esa cosa en lugar de a mí? Cállate. Estoy aquí esperándote cuando cambies de opinión. No. ¿Esa cosa? Estoy aquí. Deja que te recuerde que somos la mitad de un todo. Solo que soy la mejor. ¿Tu mitad? Mi camino es mejor y más brillante. La luz hace que sea más fácil ver el bien. Pero es menos entretenido. Es mejor ver en la oscuridad. Es mucho más todo lo bueno pasa en la noche, ¿ok? El mejor final es el que tú decidas. Yep. Totalmente de acuerdo, bro. Totalmente de acuerdo con el bro. Elegimos la oscuridad. La izquierda puede ser la derecha a veces. El camino de la izquierda puede ser la derecha a veces. Y arriba a veces puede ser abajo, y a la derecha puede ser la izquierda, y tu pie derecho a veces puede ser tu mano derecha, y tu hermano a veces puede ser un gorila. O sea, todo nada es nada, ¿no? Esa filosofía aplica, pero... Y cuerpos abandonados. Un recuerdo de que estamos a merced de la naturaleza y de aquel que caza a los demás. ¿Qué es eso, un My Little Pony? ¿Es un My Little Pony? ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? Huiste, le diste la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tuyo. Mientras, el depredador no hizo más que aumentar su poder. Ok. Ok, directo al grano el juego, ni siquiera me dejó calentar, como, balazo, bitch, a puro balazo. Como vuelve del fin, ¿qué? Vale, balazo. Vale. Ajá, bitch, ok, este tutorial no puedo hacer lo que me antoja. Tengo que literal, no estoy quitando vida, tengo que terminar el tutorial nada más. A ver, bloquear por la Q, vale.
Ya, pues, atáqueme para bloquear, atáquele. ¿Qué bloqueo más acá? ¿Qué bloqueo más acá? Ya. No estamos matando al tipo, estamos siguiendo el tutorial. O sea, no importa cuánto le pegue, no vamos a ganar esta pelea. Alt y segundo clic, ¿vale? Ataque cuerpo a cuerpo. Y segundo clic. Chance porque estamos empezando, pero si quieres que sea juego que vamos a jugar hasta el final, dale un like, velo, compártelo en WhatsApp, en Facebook, públicalo en Facebook por ahí. O nosotros, depende de cuál elijas. Eso. Estoy arrancando el tipo, se me ha olvidado, soy idiota. El depredador no es la única amenaza. La vida salvaje comenzó a mutar cuando empezó el fin de los días y el árbol de la vida empezó a morir. Muévete hacia un enemigo para seleccionarlo como objetivo de los ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? Ajusta la cámara hacia un enemigo para seleccionarlo como objetivo de los ataques a distancia. Recarga tu arma a distancia con la R, cuando el indicador de movimiento rojo puedes realizar una recarga rápida. Es puro juego. Pero es porque tengo el escritorio apuntando a mi ventana. Pero ya lo voy a solucionar. Por eso, la verdad es que estoy construyendo una oficina para Germán. Ya lo vamos a solucionar, que está re bueno. Pero por ahora, tengo que aguantarme el clima. Ya el clima está nubladito, está nublazón, a veces está soleado. Y a veces veo nuevo. O sea, veo, claramente sé dónde voy, pero no veo así como que diga, pero que bien, Germán, o sea, lo veo todo, de la Matrix. No. Generalmente llegamos más tarde, cuando el sol está como un poquito más para allá. Biomutant, vamos a seguir jugando. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Alegran. La tingue aceitosa está por todos lados. Para la mayoría wow. Pero otros Okay. del entorno. ¿Qué te juega difícil? La evolución siempre encuentra su camino. A ver, para recordar bloquear, sí, por favor. Hazlo todo de placer. A ver, permisito, me voy a carajillo aquí, perdón, déjeme. No puedo meter acá. A ver, ¿puedo apuntar? No puedo. Tranquilito. Yo no sé la historia de este juego, o sea, no sé si este es el primer juego, no sé si Biomutant 1, o si hay otro juego antiguo que yo no conozco, pero hasta ahora no tengo idea de la historia, ¿sabes? Es una rata con espada, que es para no te cuida. O sea, si es así el mundo, lo acepto, pero ustedes saben la historia, porque es una rata con espada. ¡Uy! Me ayudaría un montón a entender mejor. Sobre todo sabemos si es el juego. No sé si el juego más adelante va a explicar algo así como, pero si te estás preguntando por qué es una rata con espada que dispara, déjame te cuento. No sé. O sea, igual cuando chico jugaba Spyro y me cuestionaba por qué era un dragón que hablaba. O sea, tengo que dejar de cuestionarme cosas así, ¿no? Creo que sí. Hay que disfrutar el juego nomás. Pueden sacar objetos, ¿vale? ¿Qué es esto? Acumulador mediano. Debe ser como para recuperar la energía, ¿no? Vale, comida. Vale, vamos a ver si tengo algo por acá. Nada, aquí, nada, para allá. Vale. Me gusta cómo se mueve el tipo. Bastante, no sé, es como fácil pelear porque te responde bastante rápido y bastante así como satisfactorio. Me gusta. El Rockabomb. Probablemente si el juego me da la opción de levelear, gastar dinero y cosas de levelear, probablemente voy a levelear la pistola. O sea, la espada sirve y a largo. Muchos de ustedes me dijeron, levelear el personaje. Bastante entretenido, ¿verdad? Lo único que yo creo que eligió un poco mal su personaje. Si lo quería más agilidoso, lo hubiera seleccionado, porque ahorita está diciendo es ágil, más ágil. El equipo, a ver, vamos a ver. Cuando subes de nivel. Vale, ya que dije. Vale, vamos a comprar ese. Ahora podéis utilizar el de aquí, ya sé. Alt, segundo clic, primer clic. Vale, vamos a probarle. Necesito un enemigo. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. ¿Qué dijo? ¿Zarpalanca? ¿Así se llaman? ¿Zarpalanca? Es una palanca. ¿Qué zarpalanca acá? ¿Qué es esto? Es una zarbotella. Es hora que busques cómo salir, de verdad. La Zarmedge, en la shopjuegagerman.sarcom. No le cambien los nombres a las cosas. Las cosas se llaman como se llaman. Es una zarrata, una zarpada, suscríbete, salto de conejo, ¿vale? Eso se llama doble salto. Un salto de conejo. ¿Cómo le cambia el nombre a todas? Dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Cambio el orden. De botes derivados que desprenden cuando están bajo estrés. Eso vamos a ver la cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido. Ah, ya, eso es un ataque. Vale. Me cargar un poquito, déjame alejarme. Alt, push, Vale, ya entendí. Me alejo porque no me gusta estar cerquita. Ataques especiales. Ok. Vale, la espada quita obviamente mucho más porque le subí mucho la fuerza. Así que atacar con la espada es mucho más productivo que atacar con la pistola. Pero voy a ocupar todos mis puntos. ¿Qué es esto? Ah, la munición. Ah, verdad. Sin arma a distancia. No, la desbloqueé yo. Vale, o sea que voy a desbloquear más armas mientras avanza. Para desbloquear poderes especiales en cualquier momento. Como tétrica la cosa. Que provocó el apocalipsis de hace eones. Pero lo que se saca en claro es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la Tierra. Su minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba. Ese fue su mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco, por la costa, y pensaban que se irían con el tiempo. Tenían razón, pero nadie estaba preparado para lo que desataron. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia. Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el mismo. Literalmente, solamente que evolucionó años después por nuestra inconsciencia de botar basura a todos lados. O sea, esta rata es producto de que no sabe reciclar, básicamente. Esa es la historia del juego, creo. El sonido del metal haciendo pium pium nunca es buena señal. Viene de detrás de esa puerta. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos. Ok. La voy a abrir. Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta. Vale. Al otro lado, para ahorrar movimientos. Vale, ¿cuánto me quedan? No me va a alcanzar, ¿no? No alcanza movimientos. Espacio se ha llevado el sistema. Pero no alcanza movimientos. A ver, lo puedo hacer. Inténtalo de nuevo. A ver, 1, 2. Vale, esto lo puedo hacer. 1, 2. Vale, recién se acabaron los movimientos. Ahí tienes. Lo sabía que hacer. Hello. Un contraataque perfecto, un enemigo lo aturde. Un enemigo aturdido tiene estrellas alrededor de su cabeza atrás. ¿Por qué? Sobre todo va a pelear con un montón de enemigos. Sobre esa
Vale, pero déjame agarrar el loot. Agarramos el personaje. Creo que literal todo lo que hay en este juego puedo usarlo. Esto para meter. Tu parte con los carroñeros. Te resulta familiar, pero no sabes por qué. Una rata, todo se llama Caduco. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Que no lo reconozcas no le sorprende. La noche en la que todo cambió, eras solo un retoño. Ha habido rumores de que han visto Ronin cerca de la Gran Muralla, y le alegra comprobar que es verdad. La leyenda del retoño con un solo ojo que creció como un paria es antigua y triste. Ese retoño podría haber sido el de cualquiera, pero la maldad le dejó una señal, una cicatriz para que no se olvide de su pasado. Es oficial, tú eres ese retoño. Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea, a tu muma, Popsy, fue el principio del fin. Tras el ataque, la unidad se rompió. Por culpa de la lacra que había descendido sobre la tierra, los discípulos de tu muma formaron tribus. Pero la gente pregunta si los ridículos. La energía aquí de los Nonok es la única con la fuerza suficiente como para mantener a los 6 discípulos del Wanfu a raya. Hacer frente al Murpuff. Tengo que tapar. Los enclaves, pero no. Vamos por la oscuridad. No nos llega a todos. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción: traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo. Y claramente es de la tribu mala. El árbol de la vida. Claramente son los desgraciados. Yagni no es malo de por sí. La vida encontrará una manera. Y claramente es la que voy a elegir. Vamos por los malos, vamos por los malos. Alguien tiene que romper el punto muerto e inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Myriad. Este juego voy a jugar con verdadero imbécil, si no sabes qué debes voy a hacer. ser el malo de la película. Siempre somos los héroes. Siempre somos los que salvamos el día. Ahí va para allá. Siempre soy el que salva el día. Siempre soy el que Otra llega. bifurcación en la carretera. O es un túnel todos. o el puente motor. ¿Qué será? En el juego me refiero. No en la vida real. En la vida real siempre no pasa nada. Como, soy Germán. Ok. Vale, vamos por la marca de la oscuridad. Es un puente. Cruza y ya. Está buena broma de comentarista, ¿eh? No sé por qué se ríe. Pero bueno, ¿sabes qué? No, es que de verdad, cuando jugamos Infamous Second Son, siempre me quedé con la curiosidad de que yo quería ser una persona mala, a ver qué pasaba. Creo que me motiva muchísimo más. Del otro lado, fácil. Una buena y generosa, y puede ver que todavía tienes ese deseo de bondad. De todas formas, pasarás por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada del rival. Los buenos. ¡Ay! Mejor ve con cuidado. Hay un Moon más adelante. La evolución los ha perjudicado gravemente, en especial a los Moon cojos. ¿Perjudicado? ¿Ser gigante que destruye todo es ser perjudicado? Yo soy perjudicado, soy una rata con espada. A ver, despacito, con paciencia más, con paciencia, me voy a acercar mucho. Me voy a acercar tipo. Se ve que me voy a ganar en un combate cuerpo a cuerpo. Así que suavecito, con paciencia, vamos a partir trasero, ¿ok? Estoy dentro del... Vale. Se pregunta que dónde has estado y espera que hayas estado en él. Entiende. Como no nada. Al menos. Pero necesitas práctica. A juzgar por la mirada de tu muma, parece que has olvidado algo. ¿Es mi muma esa? Dijiste que entrenarías con ella antes de que anocheciera. No está descontenta con tu progreso, pero todavía tienes mucho que demostrar. Deberías saber que la práctica hace. ¿Te verá en la plaza de la aldea? Vamos a entrenar con Muma. Te estará esperando. Además, habrá una sorpresa para ti al final. Una sorpresa. Al final, la Muma me tiene una sorpresa. Bueno, dieron armas, ¿no? ¡Ganar! ¡Me morí! Yo no sé lo dejo ahí. Acuérdate que soy malo en este juego, así que no puedo dejar ahí a ver qué pasa. Eventualmente, se va a acabar la energía. Y... murió. Bueno, ya terminó. Recuerden siempre reciclar y cuidar al planeta. Porque nosotros no vivimos en un ambiente lleno de toxinas para que afecten drásticamente nuestra salud. Germán, Tenay.
Este ya lo vimos, va. Hola, soy Germán y somos Sonara, su fan. Mr. Dev Best prepara sorpresa para disparar. Find us Franken sobre hackeo. Seguimos con Mr. Best. Bueno, ya está. Brain time. Buenísimo. La celebración de la Semana Santa es algo extrema en el barrio San Pedro Cutud, en Filipinas. Aquí realizan rituales fuertes, ya que durante el Viernes Santo 3 personas son literalmente crucificadas durante al menos 10 minutos. Tal como lo había sido el mismísimo Jesucristo, con clavos a sangrar. Así es como funcionan las esclusas del Canal de Panamá. Marchan por la ciudad flagelándose con ramas de palma, con las que se golpean en la espalda hasta llegar a sangrar. Así es como funcionan las esclusas del Canal de Panamá. Logre 32 centímetros. Lo curioso aquí es que Rumsfeld comenzó a subir videos en TikTok en forma de broma sin imaginar que sería la poseedora de un récord mundial. Sus seguidores se dieron cuenta del inusual tamaño de su boca y el resto es historia. La artista Cindy Chen realiza increíbles e intrincados tallos artísticos utilizando la barra de granos materiales para crear su arte y en la que es posible guardar sus cenizas. Los rusos son Kurikin Mountain temas políticos. Hasta el momento, sí. 17 años logró hacerlo durante en el pico, pero conocen se alimentan utilizando sus antenas por ser humano promedio, después de seres cada día. Y se caracteriza por solo los reales, también los ficticios. Con Duolingo se puede aprender el alto valerio de la son los conductores del sabor, llevándolo hasta las papilas gustativas. Ojo de marinero es el organismo unicelular más grande conocido, oculares. El RH nulo es el tipo de sangre más raro del mundo. Solo se conoce Se le puede donar a varias personas. Bueno, a todas. en 43 casos en todo el mundo. La llaman la sangre dorada. Las hormigas reina son insectos muy longevos. Tienen una expectativa de vida de hasta 20. No olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos. Vamos a revisar videos anteriores. Gracias a los suscriptores Ingeniero Aponte, Carlos Pérez, Hola Hello y Eduardo Carrillo, quienes explican que las ruedas en este carro están desacopladas. Lo que mueve el volante de esta manera es un problema en la señal de control del motor eléctrico del manubrio. Omar López considera que esto se debe a que dos mangueras de la dirección están cambiadas de lugar. Carlos Galval explica que esta grabación de las estrellas rodeando el agujero negro tardó alrededor de 12 años de observaciones. Los suscriptores Kevin, Sebastián Rumbo Fonseca, Laureano Címbaro, Hassam Cárdenas y Jonathan Mariani consideran que estos barcos arrojaban nitrógeno. 2 estrellas alrededor de un hoyo negro. Ay, qué barbaridad. Para sofocar el fuego. Además, se inyectó nitrógeno en los ductos de gas para detener su propagación. Una casa siendo remolcada. Interesante. Grabado en Seattle, el Cunningham Hall tiene más de 100 años de antigüedad y es un edificio histórico dentro del movimiento feminista en los Estados Unidos. Sin embargo, Para hacer. tiene más de 100 años de antigüedad y es un edificio histórico dentro del movimiento feminista en los Estados Unidos. Sin embargo, fue reubicado para poder construir un edificio de ingeniería molecular en la cercanía. Para construir un edificio, entonces lo quitaron. Y en Tokio, Japón. Un globo aerostático aerostático en Tokio, Japón. De una casa. de más de 20 metros de altura. Fue creado por el grupo de arte contemporáneo Yo. Una discoteca silenciosa con... Y hablando de eventos sigilosos, esta es una discoteca silenciosa. Los auriculares son decorados con luces LED e incluso puedes reproducir tu propia música. Estas son las peligrosas hormigas panda. En realidad son avispas. Las hembras no tienen alas pero tienen aguijón. En cambio los machos sí tienen alas pero carecen de aguijón. Son insectos endémicos de Chile y son muy venenosas. Su coloración es aposematista, que es un fenómeno en donde algunos animales tienen rasgos llamativos para alejar a los depredadores. Gracias al suscriptor Mario Aponte por recomendarnos este video. Muy peligrosas entonces y venenosas.
Qué curioso que los dos sexos tienen cambiados las funciones. Estas son hormigas comunicándose entre sí. El video fue grabado por el youtuber Alejandro Pueblas. Las hormigas se comunican entre sí por medio de sonidos producidos por el roce de sus patas, conocidos como estridulaciones. Este es un dodecaedro infinito. Ay, se fue la energía. ¿Qué pasa? ¿Y ahora cómo le hago? Es una lámpara de noche con luces LED y espejos de 12 caras. Hola. Se fue la energía. Vamos a tener que parar el video y hacerlo en 2 partes. Yo creo que no lo puedo parar. Entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir en un siguiente parte.